De nuevo, muy buenas tardes o días o noches. De nuevo con ustedes. Aquí estamos frente a un ecógrafo. En este caso es el ecógrafo HS40 de Samsung. Está en la versión 1.05. Y aquí vamos a tratar el tema que he estado mencionando de el rango de frecuencia de los transductores y el valor de frecuencia que reporta el equipo en su pantalla. Entonces vamos a hablar de eso. Bueno, varios conceptos. Primero que todo, aquí tenemos una aplicación abdominal, pero esto funciona cualquiera de las aplicaciones y cualquiera de los transductores. Aquí se trata del convexo 2D. Bueno, la fuente de inquietud de muchos usuarios es que yo tengo un transductor de 2 a 8 MHz en transmisión y ese transductor tiene, si yo vamos a quitar y después vamos a profundizar en este concepto, un rango informado aquí en el transductor en la pantalla del equipo, como ustedes lo ven ahí, de 3.1 MHz, que se puede reducir a 2.5 MHz y va en 3.1 MHz, cuando aquí nominalmente dice 2 a 8. Entonces aquí está un concepto, que una cosa es el rango nominal y otra cosa es el criterio de el valor real dentro de la emisión de pulsos que tiene como función el transductor para formar la imagen, ¿verdad? Y va ligado aquí al tema de la selección de las armónicas. Entonces, lo primero es que yo tengo en todos los ecógrafos, en casi todos, dos opciones que están aquí en la configuración del sistema. En configuración del sistema hay una opción que dice aquí visualización dentro del sistema, visualización, y vamos a encontrar, a ver, creo que es aquí en imágenes. Ajá, miren, perdón, no es en visualización, sistema, imágenes. Aquí está esta secuencia, configuración, imágenes, común, y está esta opción. Si yo quito esta opción, TX es transmisión o emisión, yo la quito y le digo guardar y le digo salir, y ahora tengo aquí en la selección de la frecuencia modos, no valores. Vamos a ver si yo aquí, a ver cómo, ajá, modos, no valores. Tengo un modo general, un modo penetración, un modo general otra vez, y en este caso, en este transductor, tengo pen, que es de penetración, y gen, que es de general. Y ya no tengo otra opción. A lo mejor, digamos que yo cambio para una aplicación obstétrica, digamos segundo trimestre, y aquí tengo general, pen, y bueno, este transductor con este ecógrafo
solo tiene dos modos en cuanto a emisión de frecuencia se trata: general y penetración. De acuerdo con esto, yo no tengo dominio entonces de con qué valor de frecuencia de emisión o transmisión yo voy a trabajar. Ahora, si yo quito aquí las armónicas y sin armónica tengo pen, general, igual, es decir, que una u otra armónica no me cambian el modo en que se trabaja. Entonces, el criterio para escoger general o penetración está basado en el criterio clásico de la ecografía de resolución-penetración. Las mayores frecuencias trabajan directamente en el aumento de la resolución y sacrifican penetración. Las menores frecuencias trabajan en la penetración y sacrifican resolución. Las mayores frecuencias, mayor resolución. Las menores frecuencias, mayor penetración, sacrificando resolución. Luego, si yo pongo penetración, un modo penetración debe ser en las menores frecuencias. Y aquí las menores frecuencias deben estar alrededor de 2. Si yo pongo general, pues debe ser frecuencias intermedias, y de entre 2 y 8 sería una frecuencia de 6, por ejemplo, o de 5 y algo, una intermedia. Si tuviera un modo resolución, que sería res, entonces tendríamos hacia la resolución, serían frecuencias dentro de las mayores posibles, las cercanas entonces a 8 MHz. Y eso es todo lo que yo puedo interpretar si yo trabajo con modos de emisión de frecuencia y no con valores. Ahora vamos a restaurar los valores. Entonces vengo otra vez aquí, la configuración, la misma secuencia, imágenes, común, y vamos a activar visualizar frecuencia de transmisión. Visualizar frecuencia de transmisión y guardar. Y salir. Y ahora tengo aquí valores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al tener valores, yo tengo una decisión más exacta de ajustar la imagen a la condición del paciente. Si el paciente es obeso, con mucha grasa, tengo que priorizar la penetración. Si el paciente es delgadito y no tiene grasa, puedo priorizar la resolución. Entonces, ¿hacia dónde yo priorizo? En el caso que sea obeso el paciente, la penetración, buscando aquí numéricamente la mínima de las frecuencias que dispone el ecógrafo para este transductor en su condición de transmisión o emisión. Entonces, vamos a encontrar cuál puede ser la mínima de todas las frecuencias en emisión. Entonces, en esta condición, sin activar ninguna de las armónicas, la mínima que yo encuentro de transmisión es 2.5 MHz. Vamos a activar una armónica. Con una armónica activada, tengo todavía una mínima de 1.7 MHz. Vamos a activar esta otra armónica. Y aquí la mínima es 2.5. Luego, ¿qué sugeriría yo
de ajustar en cuanto a frecuencia de transmisión para este transductor en casos de obesidad o una persona con bastante tejido adiposo. Pues yo sugeriría activar esta armónica para disponer de la mínima de todas las frecuencias con que dentro de la banda de 2 a 8 trabaja este transductor. Entonces, ¿qué otra condición yo le pondría a continuación de seleccionar la mínima frecuencia posible en la emisión de frecuencias de este transductor? La otra condición es la potencia, pero la potencia yo solo la puedo llevar al 100%, que es el valor que habría que trabajar en una persona obesa. Solo puedo hacer eso si no es una ecografía obstétrica, porque el aumentar la potencia produce aumento de estos índices térmicos y mecánicos, y eso no debe suceder en una ecografía obstétrica. Vean aquí, y ahora yo voy a bajar la potencia. Vean que ya cómo desciende sobre todo el índice mecánico, ¿verdad? Aquí esta es con máxima potencia, y disminuyendo la potencia también logro disminución de estos índices. Entonces, en una ecografía obstétrica hay que cuidar este factor, nunca debe ser al 100%. Pero en una ecografía abdominal, aquí está, por ejemplo, en los presets personalizados, está el abdomen normal, y aquí está una frecuencia diferente a la mínima y una potencia que no tiene que ser el 100. Ahora, si yo voy a este preset creado que le pusimos abdomen difícil, tengo el 100% de la potencia y la mínima frecuencia que se produce cuando se activa el armónico. Entonces, tener esta información me facilita escoger la frecuencia más factible para alcanzar en todo el campo de profundidad el recorrido de los ecos en toda su profundidad, es decir, facilitando la penetración del haz de sonido hasta la mayor profundidad posible, sacrificando un poco de resolución. Si es un paciente con características no obesas, yo puedo ir a este tipo de abdomen. No tengo que llevar la potencia al extremo, no por el hecho de estos índices, que en un abdomen de adulto no importa los índices, es por el hecho que las potencias altas desgastan más rápidamente los cristales porque vibran con más dureza. Es decir, la fuerza que tiene que vibrar ese cristal para que el sonido llegue más lejos es mayor a potencia de 100 que a potencia de 90. Y una vibración más fuerte desgasta más rápido el cristal. Entonces, por eso también hay que cuidar el factor de potencia. Aquí yo tendría que ver si existe la posibilidad que haya una frecuencia mayor. Entonces, por ejemplo, si yo quito todas las armónicas, tengo 3.1 de emisión. Si pongo una armónica, llevo a 2.5. Y si pongo la otra armónica, llego a 2.5. Entonces aquí, sin ninguna armónica, yo quizás pueda tener una imagen de mayor resolución en 3.1 MHz de emisión. Y vean cómo, ahora yo voy a poner la armónica
y hay un cambio de textura y un cambio de definición, esta armónica, aunque bajó la frecuencia. Si pongo ninguna armónica, vamos a ver aquí, miren, definiciones y textura. Esto es tomando como referencia solo gel, ya que no tengo aquí ninguna modelo para la ecografía. Entonces aquí tengo mayor frecuencia. La teoría dice que a mayor frecuencia de emisión mejora la resolución, que es la diferenciación de estructura. Pero quizás no sea la mejor textura ni la mejor definición. Y quizás con esta armónica, aunque haya bajado la frecuencia de 3.1 a 2.5, me facilite definiciones, textura y diferenciación, que es resolución. Y eso solo es visual y práctico. Ahora, la pregunta, bueno, ¿cómo es que si el transductor dice que va de 2.8, de 2 MHz a 8 MHz, aquí yo no logre los 8 MHz, que sería la máxima resolución posible, pero con una mínima penetración? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, y eso involucra una serie de conceptos de las ondas sonoras que no queda más remedio que entrar en esos conceptos, porque es así la parte científica del asunto, y tenemos que seguir las leyes de la ciencia para la transmisión de las ondas. Bueno, aquí tenemos entonces ilustrado el concepto de ancho de banda, que es también lo que conocemos como la respuesta en frecuencia. Casi todos los sistemas de la naturaleza se comportan en cuanto a su respuesta en frecuencia de esta manera. Esto tiene la forma de lo que conocemos como la campana de Gauss. Casi todos los sistemas de la naturaleza se responden a las distintas frecuencias de vibración a las que pueden estar sometidos de esta manera, lo que significa que hay una frecuencia que es la que produce las oscilaciones mayores. Siempre la respuesta en frecuencia es una distribución o un gráfico de amplitud contra frecuencia. Y esto significa que hay una frecuencia que es intrínseca a cada sistema, donde si la frecuencia a la que se pone a vibrar coincide con esta, que es lo que se llama frecuencia natural, la frecuencia natural de vibración del sistema, si la frecuencia a la que se pone a vibrar coincide con esta, el sistema entra en resonancia, es decir, entra a vibrar enseguida con las mayores amplitudes. Y eso es lo que conocemos como la respuesta en frecuencia de un sistema. Casi nunca, o muy improbable, que pase esto, que un sistema responda por igual, con la misma amplitud, a un rango amplio de frecuencias. Esto es muy raro que suceda, muy raro, que un sistema responda igual, con la misma amplitud, a varias frecuencias, a un rango amplio de frecuencias. Lo más que puede suceder es esto. No tan cerrado como aquí, pero siempre hay una preferencia, una frecuencia preferencial, que es la que produce las mayores amplitudes. En este caso casi es un rango de frecuencia que produce mayores amplitudes. Es otra forma de respuestas en frecuencia, pero muy improbable que respondan de esta manera. Entonces vamos a ver cómo responden, cómo es esta curva característica o la respuesta en frecuencia de un transductor de ultrasonido diagnóstico. Vamos a ver, no es nunca este patrón, nunca. Puede ser de esta manera o también un poco de esta manera. Vamos a ver ahora esa parte. Entonces aquí tienen la respuesta en frecuencia, que sería en definitiva toda la información
de características de un transductor. Aquí están comparando dos transductores lineales. Uno nominalmente de 2 a 9 MHz y el otro también de 2 a 9 MHz. Pero este que tiene la línea roja es lo que se llama transductor single crystal o SBU. Y aquí describen características adicionales. Los 44 milímetros es esta longitud y número de cristales o elementos que son particiones porque es single crystal. Y aquí está la característica de la respuesta en frecuencia. Bueno, a lo que vamos es lo siguiente. La respuesta en frecuencia, como yo le dije a ustedes, es esto que aquí ponen como magnitude, es la amplitud. ¿En qué unidad se miden las amplitudes en sonido? Y estos son ondas sonoras. Las amplitudes en sonido se miden en una unidad que se llama decibel. Decibel, D minúscula, B mayúscula, en homenaje a Alexander Graham Bell. Bueno, entonces aquí está la escala en decibeles, que son amplitudes, y la escala de frecuencia en megahercios, como lo ven ahí. Entonces, un transductor que nominalmente va de 2 a 9 megahercios, aquí tienen, ¿ve? Nominalmente va de 2 a 9 megahercios. Aquí abajo se leen. En la práctica tiene un rango que va, aquí va desde casi 1 megahercio hasta 12, 13 megahercios. Ahora, esta respuesta en frecuencia, ¿qué son? Pues la respuesta en frecuencia son las amplitudes que es capaz de producir la vibración del cristal con la que construyeron este transductor a frecuencias a la que es sometido cada cristal. Cada cristal es sometido a una vibración eléctrica, a una oscilación eléctrica que es convertida en vibración mecánica y a su vez en sonido, en este caso ultrasonido, por el efecto piezoeléctrico que descubrió Pierre Curie, que le ganó el premio Nobel, el esposo de María Curie. El apellido Curie de María es por él, por Pierre, porque ella era polaca y su apellido era Slowowska. Cambió de Slowowska a Curie porque se casó con Pierre. Bueno, entonces el efecto piezoeléctrico hace que el cristal piezoeléctrico se somete a una vibración eléctrica, a una carga, a una diferencia de potencial eléctrico alterna, vibrante, y el cristal se pone a vibrar mecánicamente en fase con esa oscilación eléctrica. Y su oscilación o vibración mecánica es la que produce la onda de ultrasonido. Entonces, la respuesta en frecuencia o el ancho de banda, miren aquí, ancho de banda, es qué rango de amplitud va ocupando la vibración de los cristales según la frecuencia a la que va siendo sometido el cristal. Entonces, ¿por qué una cosa es la frecuencia nominal, en este caso 2 a 9, y otra cosa es la efectiva o la real? Por las amplitudes. Para la imagen por ultrasonido, la imagen por ultrasonido se forma en función de amplitudes. La escala de grises en el ultrasonido son amplitudes en decibeles. Amplitudes en decibeles. Luego, nominalmente va de 2 a 9, pero miren qué amplitud se produce en 2 megahercios, mínima amplitud.
y en 9 vuelve a producirse mínima o casi nula amplitud. ¿Cuáles son las frecuencias efectivas que forman la imagen? Las frecuencias que producen un rango de amplitud suficientemente elevado para que se produzca una imagen visible. Hay niveles de amplitud que no son captables por el procesamiento electrónico que tiene el equipo. Hay niveles de amplitud que no son captables por los amplificadores que usa el equipo para producir una señal que impregne la pantalla. Entonces, estas amplitudes en los extremos de la banda nunca pueden ser útiles para una imagen. Por eso son valores nominales, no reales o efectivos. Los valores reales o efectivos son los valores que dan amplitudes suficientemente elevadas para que puedan ser captadas por los amplificadores, los procesadores electrónicos, los convertidores análogos digitales, y puedan impregnar a la pantalla de un tono de blanco, negro o gris. El negro es trivial, obvio, porque el negro es cero. El negro es que no hay captación de eco. Entonces, lo que importa son las frecuencias reales, que son las que producen un rango de amplitud. En este caso, ¿a qué nivel es el rango de amplitud que impregna lo suficientemente sensible la pantalla para dar una imagen resuelta? Esos son los valores que aparecen en el ecógrafo, los 2 y tanto con los 4 o 5 o 3 y tanto. Es decir, aquí ven por ejemplo 3, miren, a 3 ya hay una amplitud apreciable, que es esta línea que dice ancho de banda. Entonces, la realidad es que las frecuencias que importan aquí son las que dan amplitudes significativas. En este caso va de 3 a 10, más o menos, ¿ves? Entre 3 y 10 son las amplitudes significativas que están en este rango de amplitudes de decibeles. Frecuencias mayores son nominales o menores, pero no producen amplitudes significativas para dar una imagen. Por eso no coinciden los valores nominales del transductor en su máximo ancho de banda, no coinciden con los reales, que son los que aparecen en la pantalla, que nos informa a nosotros cuando seleccionamos leer frecuencia de transmisión. Nos informan las frecuencias que producen amplitudes efectivas. En este transductor lineal, que nominalmente es de 2 a 9, las amplitudes efectivas van de 3 más o menos a 10. Mayor de 10 no hay amplitudes efectivas. 9 sí produce amplitudes efectivas. Ahora, ¿qué sucede? Otro concepto de la ecografía actual. Los ecógrafos de hace 30 años atrás funcionaban con una respuesta en frecuencia que era casi una sola frecuencia pura. Por eso las imágenes de aquellos ecógrafos que tenían transductores mecánicos, no electrónicos, eran muy buenas, porque su respuesta en frecuencia era a una sola frecuencia. No había esta composición de frecuencia. El ancho de banda era sumamente estrecho. Eran lo que se llaman frecuencias puras. Luego la imagen la resolvían los circuitos electrónicos, que por demás no eran digitales sino análogos, de una muy buena definición y resolución. Entonces, eso era años atrás. Ese concepto fue enriqueciéndose y hoy en día se trabaja a multifrecuencia. No es un transductor a 9 ni a 4 MHz, sino hace una composición de todas las amplitudes efectivas. Y hay amplitudes que no aportan nada, como la de los extremos de la banda. Por eso nunca se leen los extremos de la banda.
Entonces, primer concepto, funcionan a una composición de todo este ancho de banda. Miren todas las frecuencias que hay contenidas aquí, todas estas. La imagen se forma con todas ellas al unísono. Segundo concepto, la armónica. ¿Cuál es el concepto de armónica? El concepto de armónica está dado por una duplicación de la frecuencia en recepción. Una duplicación de la frecuencia en recepción. Entonces, ¿qué se hace cuando se pone la armónica? Cuando se pone la armónica, ya la emisión del transductor no es en el centro de la banda, donde están las mayores amplitudes. Fíjense, esta es la respuesta en frecuencia del transductor, es decir, así el transductor reciba frecuencia de 12 MHz, él no va a dar casi ninguna amplitud a 12 MHz. Él da muy buenas amplitudes de vibración en 5, 6, 7, 8, 4 MHz. Aquí son las mejores amplitudes de vibración que va a tener. Cuando se dan las mayores amplitudes de vibración, son las perfectas definiciones de grises. Mientras mayor sea la amplitud, más diferenciación entre un gris y otro gris va a tener esa imagen. Por lo tanto, hay más definición y más resolución. Entonces, ¿qué pasa con los armónicos? Si él está trabajando en toda esta banda donde hay unas amplitudes preferenciales, porque es donde mejor vibra el cristal, en este rango de frecuencia, las mayores amplitudes, es donde mejor vibra el cristal. Entonces, la armónica lo que hace es bajar en transmisión para recibir al doble de la frecuencia de transmisión en recepción. Luego, si él con la armónica activada, cuando yo pongo la armónica y voy a cambiar la frecuencia, como lo vimos en la pantallita del ecógrafo en la parte primera de esta charla, el de poder trabajar o de trabajar en este rango, él va a bajar esta banda que se llama subbanda, la va a bajar aquí para recibir en el doble que queda de este lado. Si él va a emitir a 2 en una subbanda de 2 a 4 MHz, va a recibir en 4 a 8 MHz. La recepción en amplitudes de 4 a 8 MHz va a tener mejor resolución que si emitiera a 2 y recibiera a 2. Esa es la virtud de la armónica, que pone el transductor a recibir y formar la imagen en múltiplos de subbandas de frecuencias más bajas en emisión, en múltiplos de subbandas de frecuencias más bajas en emisión, y va a recibir en múltiplos de esta subbanda de emisión. En recepción va a recibir por estos lados, que es mejor resolución que recibir por estos lados, que es menor frecuencia. Es una manera de construir imágenes a mayor frecuencia, lo que quieren decir mayor resolución, sin sacrificar penetración. Ese es el concepto de armónica. Recibir, formar imágenes en recepción a múltiplos de frecuencias de transmisión, que por lo tanto dan mejor resolución, porque son múltiplos de frecuencias de transmisión. De 2-4, de 4-8, tiene mejor resolución 4-8 que 2-4. 4-8 que no de 2-4. Y entonces la resolución es mayor y no sacrificó penetración, porque son frecuencias en recepción. Ya la frecuencia que actúa, si yo emito en 2, es para obtener penetraciones de 2 MHz. Pero la imagen la construyo en 4 o en 8 y obtengo resoluciones de 4 o 8 MHz, ya en recepción. No tengo que sacrificar penetración. Entonces es un tema de amplitud contra frecuencia. Las frecuencias nominales no producen amplitudes significativas. Luego no las lee. Estas amplitudes no son leídas por los amplificadores del equipo para formar la imagen. Entonces
son solo nominales. Las frecuencias efectivas son las que tienen amplitudes significativas para dar tonos de grises bien diferenciados. Y son en este otro rango de frecuencia. Nunca son en los extremos de la banda. Entonces, no coinciden los valores nominales con los valores efectivos o reales con que el transductor va a trabajar, que están en función de amplitudes significativas. Vamos a poner otro ejemplo con otro tipo de transductor, que es el transductor endocavitario. Entonces, aquí tienen la respuesta en frecuencia de un transductor endocavitario. Fíjense cómo el gráfico de esta respuesta en frecuencia se parece mucho a este que dibujé aquí. Nunca va a ser así, nunca va a ser así. Siempre es esta ley un poquito más suave o un poquito más aguda, pero siempre alrededor de unas frecuencias preferenciales que producen las mayores amplitudes, que son las frecuencias naturales de vibración del sistema. Cada cristal tiene su frecuencia natural de vibración, que es el puro centro de la banda, que es la mayor amplitud. Cuando usted fuerza un cristal en frecuencias alrededor de su frecuencia natural de vibración, él solito produce amplitudes enormes de vibración. Eso se llama resonancia. Los cristales resuenan. Entonces, las armónicas tienen un efecto de emitir a baja frecuencia dentro de bandas con amplitudes significativas, con amplitudes sensibles como estas, de esta parte de aquí, para recibir en múltiplos de esta emisión, recibir en múltiplos de esta emisión o transmisión que van a quedar de este lado. Y esos múltiplos, al ser de mucha mayor frecuencia, tienen una imagen más resuelta, sin sacrificar penetración. Entonces, los valores que lee el ecógrafo son valores reales con amplitudes efectivas para formar imagen, que siempre son diferentes a las nominales, que son los extremos del ancho de banda. El ancho de banda es todo el rango de frecuencia, todo, pero hay partes del ancho de banda que no producen amplitudes significativas y por lo tanto no se tienen en cuenta, solo son nominales. La efectividad del transductor está en aquellas frecuencias que producen amplitudes significativas, que son siempre bandas más estrechas que la banda nominal. Cuando se pone la armónica se cierra aún más la banda y produce en un rango más estrecho alrededor de un valor inferior para recibir en un rango de múltiplos de este rango, múltiplos del rango, con amplitudes significativas, porque si él recibe frecuencia en este rango no va a vibrar el cristal suficiente, porque a este rango el cristal ya no vibra. Esa es su respuesta en frecuencia. El cristal vibra hasta aquí, hasta este rango de frecuencia. Luego voy a emitir a una subbanda más baja para recibir a múltiplos de estas subbandas que caen de este lado, todavía con amplitudes significativas que me pueden dar una imagen bien resuelta. Y como es múltiplos de frecuencia, por lo tanto frecuencias mayores que esta de emisión, la imagen tiene mejor resolución y no hay que sacrificar penetración para eso. Entonces esa es la explicación. La explicación está en ver la respuesta en frecuencia del transductor, de a qué amplitudes responde con cada rango de frecuencia. Aquellas amplitudes muy bajitas son solo entonces frecuencias nominales, porque no aportan nada a la imagen. Un transductor de 2 a 8 no tiene sentido trabajarlo a 8, porque a 8 no hay amplitud para formar imagen, ni a 2 tampoco. Entonces, ¿a qué amplitud, a qué frecuencia da amplitudes significativas? Eso es lo que el fabricante establece y mide, y es el rango que le pone al ecógrafo a informarnos a nosotros. Cuando lo que tenemos que seguir el criterio, la máxima penetración, la mínima frecuencia posible a la que ese transductor trabaja, es la máxima penetración. La mejor resolución, la máxima frecuencia posible con amplitudes significativas a la que ese transductor trabaja. Y aquí es donde está la respuesta a esa incógnita aparente
de que no coinciden los valores nominales con los valores que lee el equipo para informarnos qué rango de frecuencia está usando en emisión y cuál forma entonces en recepción para formar la imagen. Si es con armónica, es los múltiplos de ese rango que está en emisión. Bueno, esperemos que haya sido claro y muchas gracias.